Bienvenidos a la sección del modo historia, la sección donde hablamos sobre leyendas, jugadores, entrenadores y acontecimientos especiales del Fútbol Club Barcelona y muchas otras cosas más aquí en Al Loro, el programa donde tampoco estamos tan mal, hombre, nos ponemos a ello. Un 20 de noviembre de la temporada 2004-2005, el Barça se enfrentaría a su eterno rival el Real Madrid en el Camp Nou. El conjunto blaugrana conseguiría una gran victoria tanto por resultado 3-0 como por su derroche de juego ofrecido. Además, esa victoria consolidaría al equipo en lo más alto de la tabla a 7 puntos del Real Madrid con tan solo 12 jornadas de liga disputadas. Uno de los principales protagonistas de ese partido sería un jugador que años atrás perteneció al Real Madrid, pero que había sido rechazado durante muchas temporadas por ellos. Esa misma noche personificaría con una actuación espectacular el hambre y la voracidad que tenía ese equipo para devolver al Barça en el lugar que le correspondía, el lugar de los más grandes. Así pues, demostraría la valía y el acierto de su polémico fichaje por el Barça ese mismo verano, que incluso provocaría una trifulca entre los dos presidentes, entre Joan Laporta y Florentino Pérez. Esta es la historia del fichaje de Samuel Eto'o por el FC Barcelona. Eto'o, a la captura del león indomable. El control de Ronaldinho. S'oferia Deco. Ronaldinho veu el moviment d'Eto'o, la passada és curta, tot l'avantatge hauria de ser per... Que no va voler jugar amb el Madrid per lluir la samarreta del Barça, Samuel Eto'o. I ganes que li tenia, i ha convertit novament el 8è gol que li marca el Real Madrid. Una errada, si es produís una relliscada, qualsevol acció es pot produir. Si te pares i no segueixes la jugada, mai faràs res. És molt més errada de Roberto Carlos que no pas en aquest cas d'Iker Casillas. I com s'ha canviat la pilota de peu, Xavi? Meravellosa, No, però és que, de fet, és increïble que Casillas, mira la cara de García Ramón, Casillas i Roberto Carlos no hagin estat atents a aquesta passada que quedava curta. Durante la segunda vuelta de la temporada 2003-2004, el Barça obtiene una mejora considerable a nivel de resultados y a nivel de juego. El efecto Ronaldinho, que no había sido suficiente para mantener el Barça en posiciones de Champions, se vería reforzado por la incorporación de Edgar Davids, procedente de la Juventus, en modo de cesión. Así pues, la incorporación de este interior izquierdo zurdo experimentado ya con mucho bagaje en la élite del fútbol y junto al gran trabajo en la estructura deportiva y de club, con dos ases en la manga clave como era el director deportivo Quique Begiristain junto a su lado Frank Rijkaard como entrenador, provocarían una gran mejoría a nivel individual de jugadores que aún no habían dado un paso adelante y que lo estaban consiguiendo dar, como era el caso de Xavi, Puyol, Valdés o Rafa Márquez y Van Bronckhorst. Además, toda esta mejoría se trasladaba o se traducía en partidos espectaculares durante esta segunda vuelta, como por ejemplo el gran recordado 1-2 con remontada incluida en el Santiago Bernabéu con goles de Patrick Kluivert y de Xavi Hernández. Todo ello culminaría en una segunda vuelta espectacular que, a pesar de no haber conseguido ningún título, se remontarían hasta 19 puntos al eterno rival, al Real Madrid, y se lucharía por el título de Liga hasta la última jornada. Así pues, después de 5 largos años de sequía y de travesía por el desierto, la ilusión volvía a Can Barça. Y todo por diferentes motivos. El principal,
La gran gestión que estaba realizando Joan Laporta y su junta directiva, diferenciándose a nivel de modelo de club del antiguo y arcaico de la junta directiva de Joan Gaspart. Además, la estructura deportiva encabezada por los ya nombrados Frank Rijkaard y Txiki Begiristain se veía reforzada a nivel de juego y resultados obtenidos en la campaña anterior, la campaña 2003-2004. Y por último y casi más importante, el saneamiento de las cuentas y la reestructuración económica permitían invertir en mejorar el equipo. Por lo tanto, los fichajes del verano de la temporada 2004-2005 deberían permitir al Barça dar un salto de calidad y tener grandes opciones a todos los títulos posibles. Pues las dos primeras incorporaciones del equipo se trataba de Giuliano Belletti y de Silvinho, dos laterales con gran técnica y gran capacidad ofensiva, muy del estilo Barça. En el centro del campo habría dos incorporaciones más tras la no continuidad de Edgar Davids y la baja importantísima de uno de los grandes capitanes del club, como es el caso de Luis Enrique. Bien, pues las dos incorporaciones. En primer lugar, Edmilson como mediocentro defensivo y en segundo lugar, Deco, flamante campeón de la Champions 2003-2004 de la mano del Oporto de José Mourinho. También se incorporaría Ludovic Giuly, un gran extremo derecho francés procedente del Mónaco y que fue la amargura de la Champions pasada para el Real Madrid. Por lo tanto, con todos estos nombres y todos estos fichajes, el Barça en aquella época, en aquel verano, vuelve por primera vez en muchos años a tener renombre en el panorama futbolístico y en el mercado de fichajes. Es decir, el Barça vuelve a estar en lo más alto, por lo menos en la imagen deportiva. Por otra parte, la plaza del 9 queda desocupada en Can Barça después de la marcha de dos hombres clave en el gol durante muchas temporadas, como era el caso de Patrick Kluivert y Javier Pedro Saviola. Entonces, los mejores delanteros del momento entran en las quinielas para reforzar una de las posiciones más necesitadas de la plantilla del conjunto azulgrana. Los dos nombres que más sonaban de una larga lista de futuribles, como era el caso de Djibril Cissé, Ibrahimovic, Gilardino, Baros o Van Nistelrooy, entre otros, son Trezeguet, por una parte procedente de la Juventus, que incluso llega a declarar que quiere venir solamente al Barça, y el otro, Luis Fabiano del Sao Paulo, dos futbolistas muy similares con un perfil de delantero puro de área, que justamente concordaban totalmente con el perfil que estaba buscando Frank Rijkaard. Bien, pues el primer delantero en llegar e intentar ocupar esa posición sería Henrik Larsson, un veterano delantero sueco de 34 años que vivía de marcar una época en el Celtic de Glasgow. Pues el primer delantero en llegar a Can Barça ese verano fue Henrik Larsson, un veterano sueco de 34 años que venía de marcar una época en su anterior club, el Celtic de Glasgow. Sería un jugador que, aunque después la afición azulgrana le tuviera una gran estima, en esa época se veía más como un recambio de garantías, como un complemento y no como aquel delantero para marcar una época en años venideros, en el presente y en el futuro de aquel Barça. Por lo tanto, la búsqueda de un 9 seguía en la dirección esportiva. Se van descartando nombres y aparece en escena el fichaje más complicado, el fichaje de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o se trataba del sueño húmedo de cualquier culé y especialmente de Joan Laporta. Ya sabéis que Joan Laporta siente al Barça como nadie. No obstante, no era del todo del agrado del entrenador de aquella época. Frank Rijkaard buscaba un 9 más puro, del estilo de jugadores como los que hemos hablado anteriormente, como Trezeguet
o Luis Fabiano. Además, el fichaje guardaba una dificultad añadida, y es que el jugador tenía un 50% de los derechos por parte del Real Madrid, club que le había llevado a España desde muy joven, pero que siempre le había rechazado durante toda su carrera deportiva. El camerunés, jugador polémico como pocos, venía dando un rendimiento brutal con el Mallorca tras 5 años en la isla, convirtiéndose en el máximo goleador tanto en Liga como en Champions. Durante ese periodo se convirtió en el verdugo en numerosas ocasiones de su antiguo club, o realmente del club sobre el cual pertenecían algunos de sus derechos. Y lo hacía marcando y haciendo grandes actuaciones tanto en Liga como en Copa del Rey, mandando continuos mensajitos que desquiciaban tanto al público del Bernabéu como al mismísimo Florentino Pérez. Y es que el polémico delantero les guardaba bastante rencor. Cabe recordar que con tan solo 16 años es cedido en la segunda división española y pasa por clubes sin pena ni gloria como el Leganés y el Español. Pero finalmente llega el Mallorca de la mano de Mateu Alemany y Luis Aragonés, y el jugador increíblemente explota y da todo este rendimiento que tenía guardado para sí mismo. Y si queréis, a continuación os pongo un vídeo para que podáis observar la magnitud que tenía el jugador, especialmente en las ocasiones contra el Real Madrid. Venga, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Ojalá tuviéramos en el panorama futbolístico actual en la Liga Española algún jugador así para fichar en el Barça, ¿eh? Bien, pues volviendo en el tema, Eto'o termina en el Mallorca y aunque, como podéis ver, la afición le guarda un gran recuerdo en la isla, él siempre comenta que fue su salvación. La verdad que fue clave en todo esto su relación con el sabio Luis Aragonés. Su relación con el sabio de Hortaleza, que además después sería entrenador de la selección absoluta de fútbol española y acabaría consiguiendo la primera Eurocopa el año 2008, cambiando la historia del fútbol español, sería muy bonita. Concretamente la podríamos comparar con una relación de padre a hijo. Eto'o veía en él un padre futbolístico, y es que Luis siempre iba de cara. Además, le consiguió infundir el espíritu competitivo, es decir, que no solamente valía con una buena jugada, sino que debía de marcar todos los posibles goles, porque así eran los grandes jugadores, así se diferenciaba de un jugador mediocre. En resumen, Luis Aragonés consiguió domar al león indomable de Camerún. Pues Luis Aragonés mostró una gran estima por el camerunés, y es que fue clave en su fichaje por el FC Barcelona. Y es que el sabio le llegó a decir de manera literal que el Mallorca le había quedado pequeñito y que el único equipo donde podía ir era el FC Barcelona. Cabe recordar que Luis Aragonés ya había sido entrenador del Barça y guardaba una gran estima por el estilo y la ciudad. Entonces Samuel siempre cuenta que el abuelo, como él le decía a Luis Aragonés, lo llamó para ir al despacho y que después de decirle eso, llamó a Chiqui delante de él y le dijo que si quería ganar títulos había un jugador que los podía hacer ganar, que era el negrito que tenía en el Mallorca, un tal Samuel Eto'o, y que le tenía que fichar sí o sí si quería ganar los próximos años. Todo esto con la sorpresa de Eto'o y la propia incredulidad de Chiqui Begiristain. Y a partir de aquí, por iniciativa del entrenador del Mallorca, se inician las negociaciones por el fichaje de Samuel Eto'o. No obstante, después de ver el gran interés que despierta el Barça por el camerunés,
El Real Madrid, Florentino Pérez, mueven ficha comunicándole que lo quieren fichar ese mismo verano. Y la verdad que también, en palabras de Mateu Alemany, lo más fácil era irse al Real Madrid, que guardaba un 50% de sus derechos federativos, de los derechos federativos del jugador. Pero el propio jugador se niega totalmente a ir al Real Madrid y le comunica en una reunión a Mateu que el conjunto blanco solo se ha interesado por él cuando se ha enterado de que el Barça lo quería fichar y que él lo tenía muy claro, que quería irse por el consejo de Luis Aragonés al Barça. Las reuniones por su fichaje a tres bandas, con el Mallorca, el Barça y el Real Madrid, fueron interminables, hubo discrepancias, se elevó el tono de palabra y también hubo amenazas entre el presidente del conjunto blanco y el del Barça. Pero finalmente Florentino tuvo que claudicar por diferentes motivos. El primero era que el camerunés terminaba contrato la temporada siguiente y no podrían sacar ningún rédito por el fichaje, y igualmente acabaría en el Barça, aunque fuera la siguiente temporada, y encima sin ningún coste de traspaso alguno. La segunda era la obstinación del jugador y el empeño por vestir la camiseta azulgrana, y por último la habilidad negociadora de Laporta. Por primera vez en muchísimos años el Barça le ganaba o le fichaba a un jugador al Real Madrid que encima, en cierta medida, pertenecía también a ellos. A continuación también vais a poder escuchar un audio en el que Samuel Eto'o habla sobre las conversaciones que tuvieron Joan Laporta y Florentino Pérez. Venga, vamos. Creo que la bonita foto, la que me guardo del Barça, es la reunión entre Florentino y Joan Laporta en Mallorca en su barco, ¿no? Cuando Joan salió de allí, la reunión no fue como esperábamos y me dijo, ahora sí que te he fichado. Cuando yo me estaba cogiendo el pelo diciendo, al final esto no va a llegar en el lugar donde yo quiero, ¿no? Y él salió y me dijo, ahora sí que eres jugador de Barça. Y yo le miré así y dije, pero ese señor está loco. Y él tenía razón. Es la foto que siempre me llevo de esos maravillosos años que he pasado ahí en el Camp Nou, en Cataluña. Eso no, porque ese señor luchó francamente para que yo pudiese venir a vivir todo lo que he podido vivir con mis compañeros, con el público, con vosotros, que nos habéis criticado, pero también nos habéis hecho ser lo que hemos sido todo ese año, ¿no? Porque yo lo hablaba con un compañero el otro día, dijo, hostia, yo me he llevado de palos, y yo le dije también, me he llevado de los palos, pero eso me tenían vivos, porque no bajaba nunca la guardia y eso me hacía trabajar más para intentar ser mejor. Finalmente, un 12 de agosto de 2004, Eto'o se convertiría en el 9 del Barça y en el futuro 9 para complementar la magia de Ronaldinho en el ataque. Su atrevimiento, lucha y descaro se dejaría ver con una frase mítica que pasaría a la historia en su presentación o en la rueda de prensa de su presentación. Yo sé que correr como un negro para mañana vivir como un blanco, seguro que correré. Por ir concluyendo, el fichaje de Samuel Eto'o por el Barça supondría un cambio en dos vertientes. La primera es que le daba un duro golpe a su eterno rival, el Barça, al Real Madrid, porque le estaba fichando a un jugador que aún le pertenecía. Y la otra vertiente era que futbolísticamente acababa de fichar a uno de los mejores 9 del momento y que aún así mejoraría muchísimo su rendimiento. Sería un pilar fundamental en el Barça de Frank Rijkaard y también en el primer año de Guardiola y del mejor Barça de la historia. Pero esto es
un tema para los siguientes modos historia. Así que nada más, encantado de compartir este vídeo con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.